Muy buenas tardes, amigas y amigos, con ustedes como todos los martes y los jueves en este su programa Entre Dos. Hoy un invitado especial, más aún cuando la universidad está en su semana aniversario cumpliendo 38 años. Y hablar de la UNEYES es hablar de algunos actores académicos políticos desde su inicio hasta el presente. Y cuando hablamos de lo político, hablamos también de la dirigencia política que marcó una ruta del quehacer de la dirigencia, no solamente a nivel regional de los llanos occidentales, sino también a nivel nacional. Hoy nos acompaña el economista y sociólogo Edgardo Ramírez. Ha tenido una densa experiencia en responsabilidades, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ministro de Educación para el sector universitario, embajador en Cuba, director en la Cancillería de nuestro país. Y vamos a hablar sobre temas de interés y de importancia, más aún cuando en nuestro estado, en nuestro país, estamos en una coyuntura electoral, una coyuntura que reclama la patria, que deben de ser hombres y mujeres que tengan una visión más allá de la visión tradicional del quehacer en esos cargos gerenciales tan importantes, porque es el que está más vinculado a la población. Nos acompaña también, como todos los martes y los jueves, compañero Martín Laprea Bigot. Bueno, muy buenas tardes, Martín, muy buenas tardes, Edgardo. Gracias por aceptar la invitación. Y sabemos, que tu agenda es bien ocupada, ¿no? Bien ocupada. Andas caminando, recorriendo el llano, encontrándote ahí con la sabana, con los cuentos, con la cultura del llano. Háblanos un poco y vamos a comenzar de esos hechos históricos. Edgardo es dirigente. Esa diferencia cultural que hay entre el quehacer de este momento y el pasado, esas luchas. Y si alguna vez en tu vida habías pensado lo que discutíamos cuando estábamos nosotros en la universidad, la toma del poder político. Primeramente quiero saludar a mis queridas y queridos miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Mi querida Universidad Ezequiel Zamora. Pasa el tiempo. Cuando el tiempo es bien vivido, pasa más rápido. Y cuando es de mucho compromiso, entonces es un tiempo acumulado. Es un tiempo de experiencia de la vida. Y hablar de la Universidad Ezequiel Zamora es hablar de mi vida cuando yo ingresé a esta universidad a la edad de 20 años. 20 años ingresaba yo a la Universidad Ezequiel Zamora. Y aquí me formé y me formaron mis queridas profesoras y también queridos profesores. También profesores muy críticos y profesores con una sapiencia en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación y también en el mundo de la docencia. Sin embargo, son tiempos muy distintos, William, Martín. Estamos hablando incluso del siglo pasado. Del siglo pasado, claro. Estamos hablando del siglo reciente pasado, el siglo XX. Ahora estamos en el nuevo siglo, el siglo XXI. Podemos decir que nosotros somos hombres y también quienes nos ven y mujeres de dos siglos, pues del siglo XX y del siglo XXI. Son dos momentos totalmente distintos, porque la vida cambia, las relaciones sociales en una sociedad también cambian. ¿Y en aquel momento tu lucha era en función de? Éramos jóvenes soñadores, románticos, muy valientes también. No le dábamos concesiones a lo que nosotros llamábamos el adversario, con quien disputábamos políticamente. Eran tiempos de la Cuarta República, tiempos de los gobiernos de Acción Democrática y de los gobiernos de Copey. Y nosotros nos formábamos en la Juventud Comunista de Venezuela. Y también tomamos una gran decisión, porque en los reglamentos de la Universidad Ezequiel Zamora no se permitía lo que se llamaba identificarnos por un partido político. Por eso que también había algo allí de la doble moral, pues se hacía política
a sabiendas de que cada uno de nosotros tenía una ideología, tenía una posición política, pero nos pedían que no nos identificáramos con partidos políticos. Pues una contradicción, claro. Y más en el concepto universal de la universidad, ¿verdad? University, ¿verdad? Diversidad de ideas, de pensamiento, confrontación de pensamiento. Y tuvimos que construir un movimiento estudiantil de masa, la Unión de Fuerzas Independientes, UFI. Yo recuerdo sus 3 principales fundadores, o sus 4 principales fundadores. Uno de ellos es profesor de la Universidad Ezequiel Zamora, profesor del programa de Sociología, David Carvajal, que venía de Caracas. Otro caraqueño, Piñango, muy conocido porque tenía la tomusa, la famosa tomusa. El afro. El afro. Él se fue a estudiar después a Guanare. El otro era William Navas, también de Caracas. Y eran 3 caraqueños y un barinés. El hijo de Tionila Ramírez, Edgardo Ramírez. Los 4, ya por una decisión colectiva de la dirección de la Juventud y del Partido Comunista, bueno, se creó un movimiento de masas, el UFI. Y a partir de ahí, pues después llegaron ustedes, llegaron las siguientes y otras generaciones más, pues. Recuerdo a Ramón Castillo, Gonzalo Ergueta, Rodolfo Fernández, Orlando Colmenares. La lista es larga, la lista es muy larga. También recuerdo mujeres, Neida, recuerdo a Neida, fue una destacada dirigente. Elena también fue una destacada dirigente mujer en la Unión de Fuerza Independiente. Y como éramos los estudiantes de aquellos tiempos, pues, luchábamos contra las injusticias, contra lo que nosotros consideramos injusticia, que no era justo. Porque tuviésemos los servicios, pues, que prestaba la universidad en correspondencia con nuestras necesidades socioeconómicas, porque la universidad de aquellos tiempos, así como muy bien habían estudiantes con recursos económicos, también habían recursos, pues, a estudiantes que no tenían, pues, suficientes recursos económicos, pues, para sostenerse, ¿no? Para sostenerse, pues era aquella universidad nueva, aquella universidad que crecía, una universidad que incluso creo que no superaba los 2.000 estudiantes cuando yo ingresé a la universidad. 2.000, 3.000 estudiantes, no superaba esa matrícula. La 4ª corte entraste tú. Sí, 4ª, 5ª corte. Bueno, aquí también en la universidad, además de mi formación, pues como aquí aprendí a ser solidario. Si hubo un concepto, si hubo una actitud que nosotros asumimos como jóvenes, fue la solidaridad. La solidaridad por los obreros de la universidad, la solidaridad por las luchas de los empleados de la universidad, la solidaridad, pero en menos proporción, por las luchas de los profesores universitarios, pero sobre todo la solidaridad entre nosotros mismos, los estudiantes, para tener un mejor servicio de comedor, para que el servicio de transporte se mantuvieran, siempre las rutas, aquellas contadas rutas, en las horas pico, lo recuerdo como ayer, recuerdo las colas del comedor, las colas inmensas del comedor, pero la muchachera, pues que llegábamos allá, se pagaba 3 bolívares el ticket del comedor en aquellos tiempos. El resto la universidad lo subsidiaba. Recuerdo una universidad donde había encuentro de jóvenes de todas partes de Venezuela, de Caracas, de Miranda, de Amazonas, de Zulia en menos proporción, de Amazonas, estudiantes indígenas, de Carabobo, de Lara y también de aquí de los estados llaneros. Había mucho apureño, mucha gente también de Portuguesa, pues, gente de Cogede. Y creo que de Oriente también, sobre todo gente de Anaco, recuerdo mucha gente de Anaco en la universidad, del Tigre, Barcelona. Y fundamentalmente la gente de Caracas, pues. La gente de Caracas la recuerdo mucho. Lo recordamos mucho porque cuando estaban las temporadas de los mangos, nosotros veíamos, tú eres caraqueño, claro. Martín, y tú eres de Miranda. Entonces los mirandinos y los caraqueños no podían ver las cosechas de mango. Que no caía el mango al piso. Porque no caía el mango al piso y cargaban los bolsos llenos de mango. Y bueno, para ustedes eso no era normal, pues en Caracas, en Miranda, allá los mangos se venden muy costosos, pues. Y aquí siempre andaban ustedes en sus morrales, en sus bolsos, siempre llenos de mango, pues.
y todos comíamos. Pues. Eran tiempos muy bonitos, pues. Era una juventud muy honesta, era una juventud llena de sueños, de mucho romanticismo. Pues. Ahora, Edgardo, tú jugaste un papel fundamental en el movimiento estudiantil venezolano de los 80-90. Ese movimiento estudiantil, a tu parecer, ¿cuál es el principal logro que se extrae de todas esas luchas estudiantiles de los 80-90 que, como sabemos, nos opusimos a toda esa onda neoliberal que azotó nuestro país en aquellos años? Un movimiento estudiantil que no solamente luchó por los derechos de los estudiantes, sino un movimiento estudiantil que luchó por la patria, un movimiento estudiantil que exigía no al pago de la deuda externa, un movimiento estudiantil que decía no al paquete neoliberal, un movimiento estudiantil que decía no a la privatización de PDVSA, un movimiento estudiantil que acompañaba a las luchas de los campesinos porque tuviesen tierras, créditos, tractores, para que tuvieran también acompañamiento técnico, porque esta es una universidad en aquellos momentos eminentemente agrícola. Nosotros nos vinculamos mucho con los campesinos de Ticoporo, de Caparo, los campesinos que están allá en Yaracuy, de los Cañizos para los Quemados. Era una solidaridad permanente, pero un movimiento estudiantil antiimperialista, un movimiento estudiantil que se caracterizó por defender las insurrecciones de Centroamérica, de Suramérica, un movimiento estudiantil que luchó mucho para denunciar a las dictaduras del Cono Sur, a las dictaduras de Pinochet, las dictaduras de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Era un movimiento estudiantil político, con mucho nivel político, un movimiento con mucha fuerza, dirigentes estudiantiles importantes, ¿entiendes? Que hoy algunos están como se dice, en otras posiciones políticas, recuerdo, pero también hay otros que se mantienen. Había un movimiento estudiantil con mucha capacidad académica y política. Pues yo recuerdo a Alejandro González, recuerdo a Carlos León, recuerdo a Julio Hunda, recuerdo a Ángel Deza, recuerdo también a Jesús Pérez, también fue un dirigente estudiantil connotado de la Universidad Ezequiel Zamora, y también de otros núcleos, pues, Javier Fonseca, Ordóñez, Yamal Genaudi, allá en Guanare, por un movimiento estudiantil. Yo diría que los quienes fuimos dirigentes estudiantil no solamente nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos también a estudiar el mundo, a estudiar a Venezuela, a tener sueños, a tener esperanza. Muy respetuoso, era un debate político muy respetuoso con los dirigentes de Acción Democrática. Yo recuerdo a Giacomo Yatini, recuerdo a Simón Archila, recuerdo a aquel joven de Cogede, que por cierto nos ganó unas elecciones. Simón Arma. Creo que fue la única vez que la ganaron otros núcleos, porque aquí en Barinas nosotros no perdimos elecciones. Nos fuimos invictos. Mi papá era ministro para aquella época. Sí, claro, tenemos que ir a un corte comercial. Al regreso, nos ubicamos en fecha más reciente para irnos acercando a esas realidades con referencias sobre el quehacer y la visión que se tiene de la Venezuela actual y de la Barinas actual. Ya regresamos.